derivación, porque algo que siempre queda como un poco, digamos, ambiguo es por qué la fórmula de cascarones cilíndricos tiene un 2pi, mientras que la de discos y arandelas tiene simplemente pi. Y esto se debe solo a las peculiaridades del enfoque con el que se trabaja cada uno de estos problemas. Entonces, en este caso, digamos, vamos a trabajar con un cascarón cilíndrico, que es prácticamente una lata. Un cascarón cilíndrico en realidad es una lata, pero en términos matemáticos suena más, de manera más apropiada decir cascarón. Y entonces, digamos, algo que vamos a ver con un cascarón cilíndrico es que si le queremos encontrar su volumen simplemente va a ser la diferencia de volúmenes entre los dos cilindros. Aquí salió esta última parte un poco fea, pero el enfoque es más que todo qué sucede en el centro. Entonces, en el centro lo que vamos a tener aquí, como pueden ver, es un anillo o una arandela. Entonces, solo vamos a ponerle aquí un poquito de grosor. Y entonces, ok, tenemos el cascarón cilíndrico. Entonces, el cascarón cilíndrico va a tener dos tipos de radios. Primero va a tener un radio interno R1. Y luego el radio externo R2. Bueno, y ahí tal vez Daniel, una llamada de auxilio. Acá Pietro no tiene cuaderno. Y luego, digamos, la altura de esta lata es H. Entonces la idea es que como pueden observar, que esta sección transversal siempre va a ser un anillo y va a ser el mismo anillo. Y ya hemos visto que el área de un anillo es el radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Entonces la sección transversal es un anillo. Y en este caso este anillo se mantiene igual, o sea, no importa si están arriba o abajo. Entonces tengo que el área es igual a pi R2 al cuadrado menos pi R1 al cuadrado. Pero ahora, si quiero encontrar el volumen, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta área transversal por toda la altura de la lata. O, como era más fácil calcular el volumen del primer cilindro, pi HR cuadrado, y el volumen del segundo, del interno, pi HR1 al cuadrado, y calcular la diferencia entre ambos volúmenes. Entonces, como pueden ver, esta es una fórmula para encontrar el volumen de una lata, pero posiblemente ustedes ya se han topado que con la lata cuesta encontrar un poco el volumen, porque digamos cómo mide uno el radio interno, como que uno tiene que cortar la lata y tener un instrumento que les permita medir el radio interno, y luego el radio externo utilizan ese instrumento pero desde fuera. Entonces es bastante posible que estos dos radios sean casi iguales, y en algún momento lo que van a necesitar tal vez es determinar qué tan gruesa es la lata. Entonces ahorita lo que vamos a ver es cómo calcular el volumen de una lata utilizando un como radio promedio, qué tan gruesa es la lata y luego la altura de la lata. Entonces ahorita la idea que vamos a hacer es que vamos a reescribir el volumen de la lata. Ya no sé quién estará llamando. Ay, Dios. Ya pido un momento. Entonces lo primero que vamos a hacer, vieron que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados, ¿cómo la podemos factorizar? Sí, R al cuadrado, R2 menos R1 por R2 más R1. Ahorita solo por orden voy a empezar con la suma y luego por la resta. Entonces aquí hay algo bien interesante. Este R2 menos R1 parece que es como que el grosor de la lata. Delta R, R2 menos R1. Este R2 más R1 por el momento no es nada. Es como cuando R1 tiende a R2, entonces puede ser 2R1 sí, por delta R. Sí, esta es la idea. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que
hemos visto que en una lata R2 es aproximadamente igual a R1, entonces ¿por qué no como que promediamos estos dos radios, el externo y el interno? Ajá, divido dentro de 2, pero si estoy dividiendo dentro de 2, necesito multiplicar por 2. Entonces una pregunta, ¿sí? ¿por qué ahí si puso H todavía? Porque no ha hecho la integral que es de... Ya está, aquí está integrada, digamos esta, ¿por qué no hice la integral? Porque nos queda bien fácil, ajá, la altura es constante, entonces la integral aquí sería la integral de 0 a h, pi r2 al cuadrado menos pi r1 al cuadrado de x, pero todo esto es constante para este caso, entonces por eso es que esta solo le dice, bueno, área por altura. Entonces ahorita que miran, R2 menos R1 es como que el grosor, y ahorita solo por conveniencia, para no escribir todos estos números esta expresión tan larga, lo que voy a decir, bueno, voy a como que medio estimar un radio y lo voy a promediar. Entonces voy a decir que este radio promedio es R, y aquí me queda R2 más R1 por un medio. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Solo para pasar de esta fórmula de volumen a esta otra que va a tener aplicaciones más prácticas. Primero, porque si en algún momento quieren estimar rápido el volumen de una lata, miden el espesor, que igual eso va a costar medir el espesor necesitan esas reglas que tienen como que 2 escalas, no sé cómo se llaman esas. Es que hay una que les permite exagerar la escala, entonces tienen como que una pinza, entonces apachan la lata con esa pinza y luego que tanto la presionan les dice que tanto mide. Acá es que sí tienen un nombre. Ajá, sí. Sí, ahí tal vez en el taller de ingeniería las tienen. Entonces, miren qué tan gruesa es la lata. Luego le miden el radio lo pueden determinar, digamos, desde la parte de afuera sin cortarla, y luego miden qué tan alta es, entonces altura, radio por grosor les da el volumen de una lata. ¿Delta R es como decir DDR? ¿O está... Es como DR, sí, es como un DR, sí, al final el grosor es como un DR. Para propósitos prácticos uno mide diferencias, pero ya si uno quiere encontrar un volumen integrando, generalmente uno se va a infinitesimales y esto lo cambia uno por DR. Pero prácticamente estamos hablando de lo mismo, solo que para que quede DR y lo cambia de R para integrar. Entonces lo interesante es que ahora quiero encontrar el volumen de una región utilizando cascarones cilíndricos. Entonces aquí, ¿qué necesito hacer? Necesito considerar como siempre una región. Entonces aquí vamos a considerar esta región, la región usual. X está entre A y B. Y luego Y está entre 0 y f de x. Entonces algo que podemos pensar es esta especie de... yo creo que vamos a utilizar más espacio. Entonces digamos, voy a trazar estas dos rectas verticales, x es igual a A y x es igual a B. Y luego lo que voy a trazar es que voy a trazar como que esta curva. Ahorita todo está un poco como indeterminado, pero es solo porque quiero determinar bien las fronteras. Ok. Y tiene que estar entre 0 y f de x. Pero x tiene que estar entre a y b. Entonces si x está entre a y b, la región en la que me voy a enfocar es esta siguiente. Ahorita le quité esta parte a la región. Tranquilamente podría haber integrado de 0 a b, pero es solo para que el x sea igual a a sea un número arbitrario. Entonces la idea es que ahora esta región la voy a rotar respecto al eje y. Para generar el siguiente sólido. Entonces aquí voy a tener... Pues va a quedar un hoyo. Sí, va a quedar como un hoyo, pero es solo para que se miren perfectamente cómo están saliendo los cilindros. Entonces al rotarla respecto al eje Y, vamos a obtener exactamente la misma región. Uy, este problema tratar de hacerlo con arandelas se puede hacer, pero... Solo una pregunta. Sí. ¿Cómo sabe usted que tiene que
Dejarlo con respecto al eje. Esto se los pido. Esto siempre va a ser información dada del problema. Les tengo que dar la región y respecto a qué estamos rotando. Porque obviamente si roto respecto al eje X, este problema ya sabemos cómo encontrar su volumen. Lo encontramos con discos, el radio es igual a Y y solo nos queda pi por Y al cuadrado de X. ¿Por qué no se puede hacer con la T? Porque es bien difícil encontrar estas inversas. Es difícil encontrar las inversas. ¿Por qué no se puede usar el método de arandelas para trabajar el volumen de este sólido? Sería un seno inverso. Sí, un seno inverso. Bueno, aquí esto es puede ser incluso una función de grado 4, o sea, no sabemos exactamente cuál es la función, pero sí, si es un seno inverso todavía se puede trabajar, de lo contrario no. Entonces observen qué es lo interesante de este nuevo método, que cuando estoy rotando respecto al eje Y, de manera indirecta, voy obteniendo como que estos cilindros. Entonces aquí, digamos, pueden ver un cilindro, y aquí al final pueden ver otro cilindro. Esta visualización inicialmente es un poco difícil, pero lo que vamos a ver eventualmente es que no voy a graficar todos los cilindros, sino más que todo voy a determinar la dimensión del cilindro, pero se pueden dando cuenta que la forma como estoy sumando el volumen de este sólido, estoy encontrando varias latas, las latas van cambiando en radio y en altura, y luego sumo el volumen de todas las latas. Entonces aquí es como que tuviéramos unas matrioshkas y vamos sumando el volumen de cada una de las matrioshkas. Sí. Ajá. Sí, la última va a quedar vacía. Sí, la última no va a haber ningún. Bueno, sí va a haber todavía va a haber una última lata. Entonces la idea es, bueno, ahorita tenemos que encontrar las dimensiones de cada una de estas latas. Entonces, digamos, aquí pueden ver que cada una de estas latas va a tener un grosor de X. Pero luego, digamos, el radio de cada una de estas latas, ¿a qué sería igual? Mido desde el eje Y hasta donde termina la lata, entonces puedo ver que la distancia de aquí para acá es X. Porque digamos, estás viendo en dónde se está tocando la curva. Desde el radio se mide, de esta lata se mide desde el eje de rotación hasta acá, entonces aquí mira exactamente X. Hasta la parte más alta de la... donde sea, donde sea, sí, porque dice aquí que pasa con el cilindro más bajo, mido de aquí para acá, también es X. No sería B, pero ¿cómo se hace? Es que no tienes que ser más bajo. Acá, solo hay que trazar un cilindro cualquiera. Entonces miren, aquí el radio es X. Luego la altura la vamos a medir. Sí, es como fx o en este caso, y mido de acá para la parte de arriba o de aquí para acá. Bueno, aquí se mira más fácil la altura. La altura es igual a y, pero y es igual a f de x. ¿Por qué? Porque la altura se mide desde la parte baja de la región hasta la parte de arriba de la lata. ¿Cómo que tengamos infinitas latas? Sí, son como esas muñequitas rusas. Entonces están calculando el volumen con varias muñequitas rusas y están sumándole el volumen a todas esas muñecas. Entonces la muñeca más pequeña va a empezar en X es igual a. Entonces aquí todavía vamos a tener otro cilindro. Aquí no hay mucha simetría. Yo creo que en realidad esta tendría que bajarlo un poquito más para que me quede más simétrica. ¿Sí ve? Aquí todavía hay un pequeño cilindro. Ahí estamos. ¿Ve? Muy bien. Entonces observen que todos estos cilindros son perpendiculares al eje X. Entonces ahorita la idea es, bueno, tengo que encontrar el volumen de cada cascarón. El volumen de un cascarón infinitesimal. Entonces estos cascarones son sumamente delgados y por eso es que en algún momento ni siquiera les voy a poner grosor. Entonces el volumen de cada uno de estos cascarones, ¿a qué es igual? 2pi h por x. Uso esta fórmula. Entonces tengo 2pi. ¿Es la fórmula entonces? Sí, es como una fórmula. Ya después tenemos derivada y podemos hacer problemas en base a esta fórmula. 2pi f de x por x. Ajá. Por dx. Sí, el radio es igual a x. La altura es igual a f de x
y luego el grosor de la lata es f de x. Entonces aquí tengo el radio y aquí tengo la altura. Pero para integrar había que definir. Una empieza donde uno mide dónde empieza la primera lata y dónde termina la última lata. Entonces la primera lata va a tener un radio de x es igual a a y la última va a tener un radio de x es igual a b. Entonces ya solo integro. Y por eso es que tenemos aquí un 2pi. Y también pueden contrastar que con la otra fórmula, digamos en dimensiones estamos bien, porque esto por esto nos da un área, integro el área me da un volumen, pero a diferencia de discos y arandelas, solo tenía un radio al cuadrado, pero lo que pasa es que aquí el punto de vista es diferente. Pero aquí perfectamente esto también podían haberlo hecho con arandelas, pero encontrar las inversas de estas funciones es algo sumamente complicado. Sí, porque habría que despejar como para y, ¿verdad? Sí, para X, sí. En función de Y. Entonces aquí pueden ver cuál es el objetivo de este método. El objetivo del método de cascarones es, digamos, vamos a trabajar con esta fórmula y posiblemente esta es la mejor fórmula para trabajar. 2 por pi, la integral de AB. X por ejemplo. No voy a ponerla todavía más general. Radio por altura. Y un eje de integración de T. Entonces la idea de todo el método de cascarones cilíndricos es encontrar el radio. Lo hace así porque podría ser en algún caso y por f de y. Sí, en algún momento les podría decir encuentre el rote de la región x es igual a y al cuadrado respecto a x. Entonces si es así, posiblemente les va a convenir cascarones. Entonces aquí hay que identificar el radio, la altura y el eje de integración. Entonces generalmente estos problemas van a estar tendiendo a X, pero como ya ustedes están familiarizados, en algún momento les pueden dar ahí unas curvas, no en función de X, sino en función de Y, por eso es que es bueno que uno tenga que estar preparado. Entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a encontrar el volumen del sólido generado. El sólido obtenido, si vamos a obtenido, al girar la curva f de x 2x al cuadrado menos e. Aquí tenía que haber puesto al girar la región. Salió, ¿verdad? Entonces solo voy a ponerle las dimensiones. Y vamos a decir el eje X y respecto al eje Y. Ahorita está un poco complicado, tal vez en vez de eje X voy a decir Y es igual a 0. Sí, eso lo hace porque despejando para X sería muy difícil integrar esa función de raíz cúbica. Sí, esta es difícil de encontrar el nivel. Entonces tenemos que obtener el volumen del sólido obtenido al girar la región entre f de x y y es igual a 0 respecto al eje y. Entonces reescribí este problema porque es más fácil de ver las dos curvas y bueno, identificamos la región y luego rotamos. ¿Y cuáles serían los límites de allí como que vamos a tener que encontrar los interceptos. Entonces la primera tarea pendiente es cómo graficamos esta función. Entonces esta función la voy a tener que graficar. Entonces para graficarla voy a tener que encontrar los interceptos. Los interceptos x de f de x. Entonces tengo que encontrar cuando 2x al cuadrado menos x al cubo es igual a 0. En 0 y en 0. Entonces ahorita para encontrar estos interceptos, ¿qué hago? Despego para x. Y en 2, menos 2. Entonces tengo x, pero que el factor común aquí sería x o sería algo más grande, x al cuadrado. Entonces tengo dos interceptos, x es igual a 0 y x es igual a 2. Ese x al cuadrado quiere decir que también va a dar como un salto de la gráfica, ¿no? Porque es doble. Pues doble. Lo que pasa sí, es doble. Así va a ver cómo se llama. La raíz tiene multiplicidad.
Sí, tiene multiplicidad 2, entonces ahí la gráfica te quedaría como que una parábola, luego sube, baja y vuelve a caer. Entonces, si solo estamos interesados en... bueno, y aquí tal vez falta la instrucción que necesitamos respecto al primer cuadrante. Sí, porque si no quedaría como... Sí, nos queda... en medio de otra dona, Sí, sí. Entonces, digamos, en teoría, esta sería la gráfica de la función cúbica. Hay intercepto en x es igual a 0 e intercepto en x es igual a 2. Si quisiéramos ser más correctos, tendríamos que encontrar, digamos, que hay aquí un máximo o un mínimo relativo. Ahí está, podríamos derivar y encontrar eso. Ajá. Ahí está, si queremos hacer una gráfica rápida, sabemos que una función cúbica o tiene esta forma o tiene esta otra forma. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando x es igual a 1? Cuando x es igual a 1, f es igual a 2 menos 1. Entonces esta va a estar arriba. Entonces vamos a tener como que esta forma y luego aquí vamos a caer. Entonces, como tengo que estar entre esta y es igual a 0 y y es igual a f de x. Solo porque no hizo el x a la 3, porque el x a la 3 fue del cuadrante 3 al cuadrante 1, ¿no? Aquí sí, aquí solo vamos a poner esta región en el primer cuadrante, solo para evitar el problema del tercer cuadrante, porque... esta. No, es que sí, solo identifiqué los interceptos y me recuerdo que la forma de una función cúbica tiene esta... Lo podemos encontrar, o sea, si quieren encontramos el máximo para... Sí, para encontrar digamos, tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Es igual a 0, y como van a ver vamos a tener dos, esta y esta. Entonces la derivada es igual a 0 cuando x es igual a 0, pero también cuando x es igual... Pero ahí ya la derivó, sí, ya la derivé. ¿Para qué queremos eso? Porque me dijeron, bueno, como hice este dibujo, en algún momento como que intuí que aquí tenía que haber un extremo, un máximo relativo, pero no lo encontré de manera exacta. Entonces lo que van a ver es que si calculan la segunda derivada, les queda 4 menos 6x. Entonces van a ver que la segunda derivada para x es igual a 0 es positiva. Entonces aquí hay mínimo. Entonces eso es lo que Sebastián había dicho, que aquí hay una raíz doble. Y si la evalúan para 4/3, les queda una raíz, una segunda derivada negativa. Y por eso es que tenemos un máximo. Y aquí incluso voy a complicarles más el problema, porque digamos, ¿qué sucede si todavía queremos seguir, ¿cómo se llama?, trabajando con arandelas? Habría que despejar para... Por ejemplo, se falta y igual a 0, ¿no? Aquí está el y es igual a 0, el y es igual a 4/3. Sí. Para encontrar los dos radios. Sí, tendríamos que hacer un relajo, pero ahí te digamos, mire, ¿Se revoluciona respecto al eje Y? Sí, estamos respecto al eje Y, sí. Eso está raro. No, quedan como, tenemos que encontrar el volumen de esta como montaña, un volcán, pero quitándole la lava. Sí, pero no sería muy difícil. Es difícil, sí, es bien difícil. Sí, porque si utilizamos el método usual que conocemos, ¿cuál sería mi sección transversal? Mi sección transversal hay dos términos dentro de la raíz. Sería esta arandela. Entonces, ¿qué problema miran con esta arandela? Incluso el radio me van a decir, bueno, el primer radio como que es X y el segundo radio también como que es X. Entonces, sí, entonces aquí tengo que esta función, para empezar, pueden ver por qué aquí el método de arandelas tiene limitaciones. Porque es de 0 a X. La primera limitación es que esta función no tiene inversa porque no es 1 a 1. Entonces, puedo decir 2x al cuadrado menos x al cubo no es 1 a 1. Entonces, como no tiene inversa, tengo que hacer ahí unos recursos algebraicos para tratar de encontrar unas disque inversas. Pero sí es simétrica. Es simétrica, sí. No lo podemos hacer de 0 a 2. Sí, es de 0 a 2, sigue. La arandela está perpendicular al eje Y, entonces tendrías que integrar de Y es igual a 0 a este punto máximo.
Yo creo que alguien me había encontrado que esto es 1.185 porque si evalúan x es igual a 4/3 en la función y original, les da un valor como este. Entonces, vieron qué difícil este problema en arandelas. Primero, la integración en el eje Y. Entonces, como tenemos que integrar en el eje Y, tendríamos que resolver para x en la siguiente ecuación. Y es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Entonces aquí, como pueden ver, no es posible resolver para x, o tal vez alguien se anima a hacer una completación al cubo. Sí, ajá, sí, no. Y el otro problema está en que tengo un R1 al cuadrado y un R2 al cuadrado. Entonces, digamos, si solo quiero escribir cuál sería mi volumen, pondría pi, la integral de 0 a este número 1.185, R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado de Y. Entonces aquí, como pueden ver, si alguien encuentra una inversa, nítido. Y bueno, son dos, ¿sí? Porque es de 1. Ah, porque hay que encontrar el valor máximo, ¿sí? Hay que encontrar el valor del máximo relativo. Hay que evaluar la función en x es igual a 4/3. Entonces, en la sección anterior me dieron este valor, pero ustedes pueden volver a encontrarlo. Entonces, aquí pueden ver que la mejor forma no es arandela, sino mejor vámonos con cilindros. ¿Y las de arandelas funcionan con cilindros? En algunos casos, pero es que todos estos problemas son capciosos, porque en algunos casos sí funcionan, pero en otros. Entonces, volvamos a graficar la región. Y se hace para arriba 2. Ajá. Ahí Antes de graficar todo el cilindro, miremos antes partes del cilindro. Entonces, miremos cómo graficaríamos el cilindro. El cilindro tendría este borde derecho. ¿Qué altura le mirarían a este cilindro? F de X. Ajá, Y. Puede decir Y, pero digamos si es como F de X. Luego, digamos, el radio es del eje de rotación a la curva. Entonces, ese valor en X. sí, es simplemente X. Y luego, digamos, ¿qué tan grueso es este cilindro? De X. Sí, es de X. Siento que me ajusta identificar qué caso soy cada. El radio es X, la altura es Y. Pero veamos el grosor. No, para mirar. O sea, no, yo había pensado como que R era igual al grosor, pero como se revoluciona. Ajá, se revoluciona. Ah, sí, es que ahorita todavía no trace el cilindro, pero ahora si trazan el cilindro. No entiendo por qué eso se revoluciona cuando revoluciona. Ah, es que es un enfoque, o sea, lo puede ver uno como una arandela, que es la forma más común, pero también uno puede verlos como diferentes cilindros. Entonces, si vas aquí graficando cilindros, vas viendo de que también se puede ver así, entonces solo vas sumando las matrioshkas. Y digamos, aquí habría un gran cilindro. Pero igual, digamos, no importa, digamos, como pueden ver, ese es un método que tal vez no les recomiendo graficar un montón de cilindros porque cuesta verlo, pero pueden ver que no importa el cilindro que utilicen como caso representativo, la altura es igual a Y, el radio es igual a X y el grosor siempre va a ser de X. Y aquí, digamos, ¿dónde empieza el primer cilindro? En X es igual a 0. ¿Dónde termina el último cilindro? Que sería este cilindro bien delgado, pero bien ancho. 2. Entonces aquí integramos de 0 a 2. Entonces, ¿cuál sería nuestro volumen? 2pi radio por altura de X. O si quieren ya pueden reemplazar X y la altura. Ajá. Sí, X. 2x al cubo menos x a la cuarta integral de eso. Tendríamos que integrar eso, ajá, la integral de 0 a 2, 2x al cubo menos x a la cuarta. Y ya cuando llegamos a este punto, el problema pueden ver que ya no tiene tanta gracia. ¿Podemos dejarlo ahí? En algún momento solo les voy a decir plantear la integral. Sí, así como en el lado está chévere. Sí, está bonita así. Pero si es la integral no la puedes hacer. Sí. ¿La puedes meter acá? Esta, digamos, ¿cuál sería la integral de 2x al cubo? Ajá, un medio. A la cuarta y luego el x a la cuarta, ¿cuál sería su integral? Un quinto de x a la cuarta. Ajá.
y ya luego solo evaluamos. Entonces esta respuesta nos queda 2 por pi. 8. 16 menos 2 es igual a 8. 2 a la quinta es 32. Y la podemos dejar expresada de esta manera. 8 son 40 quintos, entonces. Sí, acá lo podemos simplificar un poquito más. O sea, al final, si quieren hacer todavía un poquito más de trabajo, pueden tener 16 pi quintos. Ahora ya tiene un postfijo, ¿cómo se llama? Sufijo Andrés Quinto, pi. Andrés Quinto pi. Bueno, entonces digamos, pueden ver que aquí el problema es fácil, pero lo que me gusta hacer es siempre hacer variaciones de este problema. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en un segundo inciso es plantee la integral. Casi que rotación en el eje Y de una función que es Y es igual a f de x. Sí, se refleja en el eje Y, entonces plantee la integral para obtener el volumen. Y casi siempre la altura va a ser lo que agrega, ¿no? Sí, casi siempre para obtener el volumen. Si la región se refleja Una vez y ahí está como marcada tu. respecto al eje X. Entonces aquí les tengo malas noticias. Entonces vamos a trabajar la misma región, pero ahora la vamos a reflejar respecto al eje X. Entonces volvemos a tener esta curva. Y de eso gira aquí y dejes volumen. Y después llega aquí otra vez, puedo hacerlo otra vez. ¿Sí? Se puede girar en dos ejes. Sí, se vuelve una giración diagonal. ¿Una giración de qué? Un buen diagonal. No, hombre, pero Sí. sería, Vas a ver, ya empieza a volar. lo que conseguís rotando dos ejes, lo podrías conseguir rotando otra función en un eje. Sí, yo creo que ahí ya estamos poniendo sobre complicados los problemas. ¿Qué pasó? No sé. Es que aquí queda como un trompo. Pero ese no sería más fácil Pero es el trompo de la película esa de los dueños. con cilindros. Y podemos usar cilindros, pero ¿qué problema le ves al cilindro? La altura te... Solo que está abajo. Sí, ¿por qué discos? Porque el radio es igual a Y, y lo cual es igual a f de x. Entonces... Pero hay un punto en el que ya no son discos. no, sí, todos son discos. Lo que pasa es que son discos muy pequeños, se vuelven muy grandes y luego se vuelven a volver pequeños. ¿Cómo podríamos saber si en algún punto no son discos? No se podría trabajar con discos. Siempre se puede usar, pues lo que hay que ver es que primero, aquí no necesito calcular la inversa, porque como solo el radio te queda Y, a diferencia de radio es igual a X, en el primer problema no pudimos usar discos porque radio es igual a X y tenía Y como f de X, entonces tenía que resolver para X. Y se está rotando respecto al eje Y. Ajá. Sí, este es un chivo. Generalmente rotación respecto al eje X es discos y rotación respecto al eje Y es cilindros. Pero todas esas conclusiones cambian si les digo que X es igual a f de Y. Si es así, entonces todas las conclusiones se voltean. Entonces aquí es preferible utilizar discos. Observen que los discos son perpendiculares al eje X, entonces nos conviene integrar en el eje X. Los límites de integración son los mismos, solo que ahora como es un disco solo necesito encontrar el radio. Entonces el radio es igual a f de x. O como habíamos visto, f de x es igual a 2x al cuadrado menos x al cubo. Entonces aquí, ¿cuál sería el volumen? Acá. Sí. Toda la función al cuadrado. Ajá, toda la función al cuadrado. Lo que dice Rumbo, por aquí solo hay 2pi de 0 a 1. Es que lo que pasa es que aquí si uno quiere usar cilindros para este está horrible trabajarlo en cilindros. ¿Por qué? No, él dice para O sea, partirla en el máximo. Que si es simétrica. No, es que esta no es simétrica en 0,2 porque recuerden que este máximo está en 4/3. Sí, esta no es simétrica, desafortunadamente. Cada función está de 0 a 2,
Sí, si quieren utilizar cilindros para este método es horrible, porque digamos aquí si utilizan cilindros, el radio sería igual a, seguiría siendo, no, sí, el radio, ajá, del eje de rotación, sí, el radio es Y, con cilindros el radio es Y. Y tendríamos que... Sí, el radio es Y, pero ahora la altura de cada cilindro es horrible, porque pueden ver que cada uno de estos cilindros va a estar entre dos curvas. Entonces estaríamos entre una curva X derecha y una curva X izquierda. Entonces este volumen sería igual con cilindros a 2pi. La integral, y como estamos integrando en el eje Y, integraríamos de 0 a ese 4 tercios o el 1.185. Entonces tengo que encontrar altura X derecha menos X izquierda por el radio que es Y de Y. Pero como tengo que integrar respecto al eje Y, otra vez tengo el problema cómo encuentro la inversa de esta función. No se puede encontrar. Entonces van a ver que varios de estos problemas son excelentes para ver por qué en algún momento preferimos un método sobre el otro. Y digamos que ¿Sí? yo puedo escoger, si digamos en la diagrama con respecto al eje Y está bien trabado. Sí. Yo puedo escoger así como, aunque me digan con respecto al eje Y, trabajarlo con respecto al eje X, o si me dicen que... Podría sí, si se voltean todas las instrucciones se pueden. Sí, trabajas en lo que... Pero digamos, si te ponen que está revolucionando respecto al eje X, no puedes hacerlo respecto al eje Y. O sea, no puedes... suponer... Se puede, pero entonces tendrías que cambiar esta función por la inversa, los límites de integración en vez que vayan de X es igual a X es igual a B, de F de A a F de B, entonces todo se voltea. Había un problema. No, porque usted decía... Aquí sí dijo respecto al eje X. Sí, X, ¿ves? Ok. Si aquí algo que van a tener que tener mucho cuidado con estas instrucciones es que siempre al final así respecto a un eje o respecto a una recta. Digamos las variables como son arbitrarias, pero digamos se le dice respecto al eje X y ya está establecido la función. Sí, ahí. No, No se puede cambiar, o si uno la cambia uno tiene que decir, bueno, X es igual a F de Y, pero entonces uno rota respecto al eje X y por andar haciendo tantos cambios puede que uno se complique. Entonces lo mejor es tal vez aquí no jugar con los ejes con las variables de integración. Con áreas todavía se podía porque no teníamos que hacer tantos cambios. Entonces aquí cabales tengo otro problema, que si uno se va por el método correcto todo se va bien bonito. Entonces considere el sólido obtenido al girar la región entre las curvas, vamos a decir acotada, por las curvas Y es igual a 0, X es igual a 0 y Y es igual a E menos X al cuadrado. No, todavía me falta una más, me falta el X es igual a 1, si no vamos a tener ahí una integral impropia. Aquí igual se puede hacer un problema con integral impropia. Y luego siempre respecto al eje Y. Respecto al eje X tienen el problema de laboratorio, les va a dar una integral que no se puede integrar. Entonces muy bien, aquí vamos a encontrar este sólido y vamos a encontrar el volumen con el método que prefieran. Entonces, ¿qué método vamos a preferir? Mejor grafiquémosla primero. Entonces, sabemos algo de estas funciones e a la menos x. Estas funciones e a la menos x, sí, primero es una función par y también sabemos que es una función que siempre cae. Entonces, digamos, obviamente tendría que graficar el resto de la campana, pero ¿por qué no va a graficar el resto de la campana? Porque parece que aquí tengo unas fronteras. Entonces, muy bien, ahorita tengo la parte de la curva, y es igual a e a la menos x al cuadrado. Pero tengo que identificar y es igual a 0, y es igual a 0 estaría aproximadamente por aquí. X es exactamente aquí. X es igual a 0, es el eje Y. Y aquí como que podemos empezar a ver parte de la frontera. Entonces ahorita mi región no estaría completamente cerrada, pero para que esté cerrada
¿Cuál es la otra curva que tengo que considerar? X igual a 1. Sí, X es igual a 1. Puede que se quede abierta. La puede dejar abierta, es un problema de volúmenes muy interesante. Como los límites impropios. Sí, integral impropia, sí. Pero ¿por qué no hizo el de la otra, en el eje, en el... Porque como tengo esta frontera, al tener esta frontera ya no puedo graficar lo otro, porque si no tendría dos regiones. Entonces por eso es que puse esta frontera, porque si no, entonces sí tendría que graficar todo. Lo que sí es que a la hora de rotar, como es simétrica esta región, entonces en cierta forma no estaría considerando todo lo que está a la izquierda. Sí, esa es una de las partes más difíciles de este problema. Por ejemplo, si yo revoluciono completo de menos 1 a 1, da el mismo sólido. Sí. Y da el mismo sólido, ¿no? Ajá, sí. Sí, queda el mismo sólido. Entonces, digamos, ahí está para identificar bien qué método voy a usar. Bueno, la sección transversal como que sería este círculo. Pero si es un círculo, nos vamos por discos o nos vamos por arandelas. Miren que este disco es perpendicular, sería perpendicular al eje Y. Pero ¿y por qué tendríamos que hacer Ese podría ser discos? discos. Yo sería no, discos. ¿Por qué prefieren cilindros? ¿Sabes qué te gusta del cilindro? El radio va a ser igual a X. El radio va a ser igual a X, sí. El radio es igual a X. X es la distancia Acá del eje de rotación a la curva. Y luego la altura es igual a Lo que Y, ajá. Lo que dijo Andrés de que igual si hiciéramos toda la función quedaría igual el sólido, pero Sí. si hacemos toda la función, el radio debería ser igual a X. No, sigue siendo igual a X porque lo que pasa es que al considerar todo el sólido, entonces estarías viendo el diámetro. Pero entonces uno divide entre 2, entonces el diámetro te queda 2. 2X partido 2. Entonces ya digamos ahí está. el radio es la mitad del diámetro. Si quieren terminar de ver este sólido, pues entonces terminémoslo de reflejar y aquí ya pueden tener el cilindro. Entonces aquí pueden ver claramente el cilindro que estoy tratando de identificarle sus componentes. Aquí, como van a ver, el grosor de este cilindro va a ser de X. Entonces empezamos con un cilindro bien alto pero delgado. Y eventualmente vamos a terminar con este cilindro bajito pero bien gordo. Pero ya con el planteamiento ya sabemos cuáles son los componentes. El radio es igual a X. Entonces R es igual a X. La altura. Tengo duda, es que Sí. si yo giro con respecto a X o a Y, da el mismo volumen, ¿no? No al mismo. Pues no es la misma área, Eh, es la misma área. Y al revolucionar son vueltas. Pero es que cambia el radio, porque si uno gira respecto al eje X, el radio ya no es Bueno, X, cambia el radio, pero en sí la pero aquí la altura es diferente. Yo creo que sí quedan muy diferentes estas respuestas. Entonces el radio es igual a X, la altura es igual a E a la menos X al cuadrado. ¿Y de dónde a dónde integro? De 0 a 1. Sí, de 0 a 1. Entonces digamos aquí ya tengo el volumen. Entonces el volumen otra vez pongo 2pi. La integral de 0 a 1. El radio por la altura. Entonces si quieren, digamos, podemos ya expresar esto. Radio por altura. Y esta es una integral que ya podemos resolver sin ningún problema. La pueden resolver de inmediato o pueden utilizar una sustitución o resolverla de inmediato. de inmediato. A ver, Andrés Quinto, Fernando, ¿prefieren aquí la sustitución? No, de una si tenemos hasta un 2. A ver, Luis, ¿cuál preferirías? ¿La sustitución o integral de un solo? Carmen. Institución, era la U también. No, O sea, sería. usted está diciendo como integral. Sí, ajá. De una, Cristian. Sería, bajaríamos el menos 12. Tenemos que Sí, menos 2x. Sería agregar un medio afuera. Ajá. Menos pi afuera. Bueno, entonces la integramos de un solo. Aquí tengo 2x por dx, es la derivada de menos x al cuadrado. Entonces la integral nos queda menos pi x al cuadrado de 0 a 1. Entonces eso se puede integrar de un solo, pero sin ningún problema pueden utilizar la sustitución u es igual a menos x al cuadrado.
Entonces luego evaluamos. Entonces la primera integral nos queda menos pi e a la menos 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1, y luego menos que nos queda más pi e a la 0, que digamos es por 1. Entonces luego todo esto va a ser igual a pi menos pi partido e. ¿Qué pi a la menos 1? Tengo que evaluar esta función en x. Entonces aquí hay algo bien bonito de este problema, pero esto quiero que lo trabajen ustedes. Esto es un problema que se puede en teoría trabajar con discos, pero es bien interesante porque aquí sí afortunadamente se puede encontrar la inversa, se puede resolver para x. Entonces esta solución con discos solo la voy a ver rápido porque igual quiero que la analicen. Sí, quiero que la analicen porque obviamente esto, aunque se lo resuelva con detalle y todo, la visualización es complicada porque primero, digamos, tenemos que integrar en el eje y tenemos que encontrar la inversa. Entonces, desde la altura de esa campana. Sí. Porque es que me sirve la inversa. Es que si en algún momento tu radio te dicen que el radio es igual a x, pero te están diciendo que y es igual a f de x. Para encontrar x, uno necesita decir x es igual a f inversa de y. Entonces, ¿qué lo pasa con este problema? En este problema el radio es igual a x. Pero entonces tengo y es igual a la menos x al cuadrado. Ustedes pueden ver que este problema es bien bonito y tiene dos sólidos que no se cuesta verlos. Un cilindro y encima del cilindro tiene el volcancito. La función es una raíz y como el incremento sería al cuadrado porque es piso de cuadrado. Sí, pero ya vieron qué horrible porque todavía tenemos este signo negativo. Entonces este volumen tiene dos partes, la parte del cilindro y la parte que es la parte que está arriba del volcancito. Entonces aquí hacen integración por partes. Y este documento lo tengo en mi U, entonces esto lo pueden ver y sí, y al final van a ver que llegan exactamente a la misma respuesta, pero es mucho más difícil. ¿Sí? ¿Qué pasó, Luis? ¿Podrías hacer el método de discos o del otro sin graficarla? Se puede, pero Porque es bastante mecánico. sí, es mecánico. Digamos, Marlon es bueno para memorizarse las fórmulas y todos los casos y subcasos. Entonces dice, bueno, rotación eje Y, cilindro, rotación eje X, arandelas o discos, pero si me dan X es igual a F de Y, entonces todas las conclusiones las volteo. Y si tengo áreas entre curvas, la altura es diferencia, y si no arandelas hago F al cuadrado menos G de F al cuadrado. Entonces hay varios de ustedes que se manejan de esa forma. Si lo hacen así, nítido, pero si mejor prefieren visualizar e ir construyendo el volumen para no memorizarse todos los casos, hagan el dibujo. Entonces vieron que es lo difícil de este problema, que no se mira muy bien. Es un sombrero de mariachi. Sí, pero está como que encima de una caja o un cilindro. Entonces tienen un taburete y luego arriba del taburete tienen un sombrero. Entonces tienen que calcular el volumen no solo del sombrero, sino también del taburete. Entonces, por eso es que tenía dos volúmenes diferentes y dos integrales. Sí, porque incluso lo visualizó así, cambiando ejes, digamos. Hay una función encima de la otra, pero... Sí, sí, esto es otra buena observación. Si lo ponen así... Debería poner en el parcial de que después de lograr hacer el integral y todo, para que se pueda usar esa revolución y si tenés todas, No, que podría decir, bueno, si quiere unos 5 puntos extras en el parcial, trate de encontrar el volumen con capas y con cilindros y arandelas. Y si alguien quiere tomarse el tiempo de hacer esto, nítido. O sea, de 2 métodos, digamos. Sí, con los dos métodos, para probar equivalencia. Bueno, si me dan tiempo. Bueno, entonces ahorita les tengo noticias interesantes. Porque posiblemente se han de estar ustedes imaginando, bueno, pero ¿por qué no he introducido dos funciones? Porque todavía no he tenido la oportunidad. Entonces, cuando miremos esto, aquí es cuando salen las arandelas o cuando salen cilindros con unas dimensiones un tanto interesantes. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos. ¿Saldrían cilindros con altura recta de función, no? Sí, prácticamente. Tal vez en algún momento le voy a decir a Andrés de que
se aguante la sorpresa y que ya lo revele justo cuando estoy a punto de revelarle, porque hay muchos spoilers aquí. Entonces, si Andrés ya vio Infinity War, si ustedes no lo han visto, no vayan con Andrés, porque si no... Entonces, con regiones entre curvas va a ser bien interesante, porque aquí la clave va a ser identificar el radio y la altura. Y todo esto lo vamos a poder identificar bien si hacemos un bosquejo de la región. Entonces aquí también va a ser clave bosquejar la región. No, sería H1 más H, pues, y H1 es una función y H es otra función. Entonces vamos a primero a considerar la región. Por Bueno, H menos H1. si encuentre el volumen Porque R es el mismo. del sólido que se obtiene. Ahora, si en algún momento no pueden copiar toda la instrucción, ahí la tengo en el documento que les compartí, porque cada una de estas instrucciones tiene como que varios detallitos entre las curvas. Y es igual a 1, x al cuadrado, y es igual a 2, 6x menos 2x. Voy a poner en el primer cuadrante para todavía delimitar más el problema. Alrededor del eje Y. Entonces aquí, si saben hackear el problema, como que la clave va a ser utilizar cilindros. Pero también este problema les puedo pedir que lo encuentren rotando alrededor del eje X. Entonces ahorita lo que miro más difícil es cómo graficar esta función. Y2 es una parábola que abre hacia abajo. Menos 2x al cuadrado. No, pero está bien porque lo puse un poco rápido. Entonces, con la parábola, digamos, si encuentro los interceptos y si encima de todo me quiero portar un poco más de lujoso y quiero encontrar dónde está el máximo nítido, entonces encontremos los interceptos x. Entonces, esta parábola es igual a 0 cuando primero el factor, tengo aquí un 2x al cuadrado. El factor común es 2x, 3 menos x. Entonces este es 0 en 3. Entonces si quieren, digamos, como les decía, no es necesario que encuentren esto, pero pueden encontrar el vértice de la parábola. Y el vértice de la parábola lo encuentran cuando la primera derivada es igual a 0. No es necesario esto es solo por si quieren hacer una de lujo. También tienen la fórmula para encontrar el vértice. Y este vértice va a ser un máximo relativo porque observen que la segunda derivada es negativa. Entonces en algún momento pueden encontrar la coordenada del vértice. Si mal no estoy, nos quedaría que es igual a 9 menos 450. Yo creo que les queda como 4.5. Si encuentran algo más exacto, solo háganmelo saber. Esta segunda como que no tiene ningún problema, es solo una parábola que abre hacia arriba. Yo creo que tal vez antes de graficar la región nos conviene encontrar estos dos interceptos. Entonces una abre para arriba, otra abre para abajo. Entonces posiblemente se van a intersectar en dos puntos. Entonces muy bien, encontremos las intersecciones entre Y1 y Y2. Aquí, como pueden ver, este es un problema bien completo. Entonces, digamos, ¿cuáles van a ser estos intersectos? Tengo 3x al cuadrado menos 6x tiene que ser igual a 0. ¿Qué factor común tengo aquí? Tengo 3x como factor común. Y luego, ¿qué me quedan de términos? Pero factor común es 3x. Menos 2. Entonces tengo dos interceptos. Entonces estos se cruzan en el origen, excelente, y se cruzan justo después del máximo. Y este va a ser el punto 2,4.
Entonces, digamos, aquí como les decía, esto es el vértice solo es para hacer una de lujo, una de más. Vamos a correr este eje solo para que la rotación se pueda visualizar bien. Muy bien. Entonces la parábola va a tener esta forma. Como les decía, no voy a graficar. Yo creo que se tardarían más con Desmos. Entonces esta otra función, esta es la Y1. Luego el Y2 empieza en 0, su máximo es en 1.5 y luego continúa cayendo. Entonces este es el punto 2,4. Entonces digamos aquí cuál sería la región que... Sí, es esta como, como pétalo. Entonces muy bien, solo vamos a indicar dónde tenemos... pero un ojo... Sí. Entonces voy a rotar. Sí. Entonces ahorita ¿qué prefieren? ¿Arandelas o cilindros? Sí. Entonces solo grafiquemos la parte derecha del cilindro. ¿Cuál es la altura de este cilindro? Como pueden ver es la curva superior menos la inferior. Y2 menos Y1 es la altura. Entonces aquí ya tengo la altura. Sí, el radio es X porque pueden ver que se mide desde el eje de rotación a la curva. Y entonces ahorita si quieren y ya quieren poner digamos el resto del problema, pueden graficar cada uno de los cilindros. Entonces cada uno de los cilindros va a tener como que esta forma. Aquí en algún momento voy a tener que replicar ahí estaríamos bien. Entonces más o menos mirarían que así se mirarían los cilindros. El último cilindro sería un cilindro bien delgadito. Incluso aquí no me quedó tan exacto. Sí, digamos ahí está bien para visualización. Entonces el radio es igual a X. El radio casi que siempre va a ser igual a X. Va a cambiar si en algún momento vamos a estar rotando respecto a otra recta de rotación. ¿Sí? Yo le iba a preguntar si no está en el origen, ¿cómo sería el radio? O sumamos o restamos. Entonces después de este problema vamos a hacer uno donde sí tengamos otro eje de rotación. Entonces el grosor es de X y aquí ¿de dónde a dónde integro? De 0 a 2, sí. Entonces muy bien, aquí ya tengo el volumen. Entonces el volumen sería igual a 2pi, la integral de 0 a 2, radio por altura de X. Entonces el radio es X. La altura sería Y2, que es la curva superior, que es esta 6 menos 2, 6x menos 2x al cuadrado, y luego la inferior, que es la Y1, esta es igual a x al cuadrado. Entonces, como les decía aquí, lo crítico cabal fue, digamos, encontrar la altura, el radio y una buena región para poder identificar. Porque ahí dice que no importa dónde me pare, digamos, si traes aquí otro cilindro. Este cilindro delgadito tiene una altura que es la curva superior menos la inferior. Y el radio es igual a X. Y digamos aquí ya terminé porque ya solo... No es como que se tome a partir del eje, sino a partir de la otra curva, ¿sí? A partir de la otra curva, sí. Puedes ver incluso como que el eje es otra curva. Y en cierta forma, pero lo que pasa es que uno puede ver regiones que en realidad no existen. Entonces aquí tengo 6x menos 3x al cuadrado por x, nos queda menos 3x al cubo. Y aquí, como pueden ver, el problema ya perdió su gracia. Ya solo tenemos que hacer este ejercicio de integración. Entonces integremos 6x. ¿Cuál es la integral de 6x? 3x al cuadrado. Y esta otra nos queda menos 3 partido x a la cuarta. Y entonces ya solo evalúo. Entonces nos queda siempre el 2pi. 3 por 4 es 12.
Y luego esta de aquí sería 3 dividido 4 por 16. 16 dividido 4 es 4. 3 por 4. Ah, ¿qué hay? Sí. Que arriba creo que nos era 6x menos 2x cuadrado. Ajá. Ah, menos 2x cuadrado. No, o sea, el 6 es 6x. Ah, 6x. Ya, sí. Entonces le queda 6x cuadrado menos multiplicado. Ah, sí, cierto, sí, ahí estamos, ¿ves? 6x cuadrado. Y entonces cuando integra acá nos queda 2x al cubo. Ah, muy bien, ¿ve? Sí, entonces ya cuando evalúo esto ya me queda el 16. Pero qué bueno que viste eso, Carmen, porque si no nos hubiéramos tenido un volumen de 0. Y esto obviamente no tiene sentido. Entonces tengo 16 menos 12 es igual a 4, esto es igual a 8 por pi. Y aquí estaríamos. Entonces ahorita lo único que vamos a hacer es plantear integrales en las que vamos a ver cómo cambia el volumen si estamos rotando respecto a otras rectas de rotación. Entonces aquí vamos a tener rotaciones, volúmenes con regiones rotadas a partir de otras rectas. Entonces este es un problema solo de planteamiento. Entonces aquí digamos vamos a considerar la región entre y1 es igual a 2x menos x al cuadrado, y2 es igual a 1 y yo creo que x es igual a 0. Entonces primero identifiquemos esta región. Entonces, ¿de qué región estoy hablando? ¿Ah? Es una como parábola. Sí, es una parábola que abre para abajo. Entonces, digamos, x es igual a 0 va a estar acá. Entonces vamos a necesitar esto. Y y es igual a 1 va a estar aproximadamente por acá. Y solo graficamos la parábola que está para abajo. Entonces posiblemente a la parábola le voy a tener que sacar, ¿cómo se llama? Los puntos de intercepción, ver tal vez dónde está el máximo de esta parábola. Entonces y1 es igual a 0 cuando 2x menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces, ¿cuáles interceptos tengo? 0 y 2. Ajá, 0 y 2. Ah, muy bien, entonces esta parábola empieza en 0 y termina en 2. Pero no sé si esta parábola o va a pasar así o va a estar debajo del eje. Podemos encontrar el máximo, sí. Entonces el máximo de esta parábola, 2 y menos 12. ajá, 2 menos 2x es igual a 0. Entonces x es igual a 1. Pero ¿qué sucede cuando x es igual a 1? El valor desde el vértice es igual a 2 menos 1 es igual a 1. Entonces como que este máximo va a estar justo tocando la segunda curva. Como que solo la va a tocar y se va a regresar. Ajá, se va a regresar, muy bien. Entonces ahorita tengo todo este relajo. Pero el gran problema aquí es cuál es la región que necesito. Triángulos casi rectángulos. Sí, este de acá tiene que estar entre esta y entre la curva. Entonces aquí no, porque aquí no hay nada. Si hubiera dicho y es igual a 0, ya es otra historia. Entonces esta es nuestra región, esta pequeña como cuñita. Entonces ahorita vamos a ver cómo va a ir cambiando el volumen a medida que vayamos jugando con esta cuña. ¿Ese respecto a qué? ¿A X o a Y? Ah, bueno, todavía no he dicho, es que vamos a hacer varias variaciones. Encuentre el volumen al girar la región. Vamos a poner aquí respecto a x es igual a 1. Entonces aquí ya se complicó un poco. Entonces para facilitar, bueno, aquí vamos a indicar que este es 0, este es 1, este es 2 y aquí tenemos el punto 1,1. Entonces va a girar. Entonces, como les decía, ahorita solo voy a graficar la cuñita. Voy a hacerlo un poquito más gruesa.
Entonces observen que aquí está mi eje de rotación. Entonces ahora si quiero, bueno, primero aquí como pueden ver tengo una arandela, pero posiblemente como la arandela está perpendicular al eje Y, no nos va a gustar mucho andar calculando la inversa de esta función. De que se puede, pero tengo que completar un cuadrado. Entonces posiblemente lo que más nos va a convenir, como este eje también de esta recta sigue siendo vertical, nos vamos por cilindros, pero ahorita lo que tengo que hacer es encontrar las dimensiones de este cilindro. Entonces aquí tengo un radio y aquí necesito encontrar una altura. Entonces el radio, ¿cuál creerían que es? Aquí tengo la recta x es igual a 1. El radio ya no es x, porque si fuera x, 1 menos x. 1 menos x, porque esto se va midiendo en términos de x. Entonces de aquí para acá hay x, entonces, y de aquí para acá hay 1. Entonces calculo la diferencia y el radio me queda 1 menos x. Ahora eso sí, la altura que me queda igual. Una resta también de función. Y2 es igual a 1 y Y1 es igual a este 2x menos x al cuadrado. 1 menos, o sea, es... Sí, Ah, 1 menos 1 menos Y1. Y no importa dónde ponga este cilindro, la historia siempre va a ser la misma. 1 menos la curva inferior. Y si quieren rotar, digamos, este sólido, les va a quedar como alguien me había dicho que es una cúpula, sí. Estamos tratando de encontrar el volumen de esta cúpula. Entonces el sólido es una cúpula. O como ejemplo, con una tabla de madera, con una bala, le pegan con una bala y el hoyo, digamos, ya solo calculan el volumen del hoyo. Entonces muy bien, vieron que aquí que es lo crítico, identificar el radio. El radio es 1 menos x, la altura es 1 menos y1, pero y1 es igual a 2x menos x al cuadrado. Entonces nos queda 1 menos 2x más x al cuadrado. ¿De dónde a dónde integro? Que esa es otra parte que está un poco como que confusa. De 0 a 1, sí. Entonces, ¿a qué es igual mi volumen? 2pi, la integral de 0 a 1, radio por altura. Y aquí solo vamos a plantear la integral porque la parte de integración no es tan... no tiene tanto valor. Pero aquí, digamos, pueden multiplicar o pueden hacer una sustitución, ¿sí? Una pregunta, a la hora de integrar siempre se integra con respecto al eje que estamos girando. Sí. Bueno, no, se integra respecto a tus secciones a que son perpendiculares. Estos cilindros son perpendiculares al eje X. Entonces aquí los cilindros son perpendiculares al eje X. Las arandelas serían perpendiculares al eje Y, entonces integraría respecto al eje Y. Entonces ahorita solo vamos a ir planteando la integral. Entonces encuentre el volumen al girar la región respecto a, yo creo que tenía que x es igual a menos 2. Así ahí está. Esta está bien bonita. Esa me encanta un montón. Esto me quedaría más o menos como por acá. Entonces ahorita solo les voy a dar esto. Aquí está la misma cuña. X es igual a menos 2. Entonces ahora podemos utilizar arandelas, pero ¿qué otra forma hay más conveniente? ¿Cuál creerían aquí que es el radio de un cilindro? Si trato de un cilindro representativo, esta es mi altura, pero ahora mi radio es todo esto, ¿eh? O sea, ahí dijo que fuera respecto a X es igual a menos 2. Entonces, respecto a eso, que rotara la... Ajá, sí, entonces cuando rote esto me va a quedar de esta parte hasta como por acá. Cilindro.
Sí, cilindros. Este radio aquí es igual. De aquí para... Ajá. 2 más X. Sí, 2 más X, porque aquí para acá tenemos 2. Y lo de aquí, ajá, es como una distancia, sí. Y luego la altura... La misma que antes. La altura es 1 menos Y1. Y ahora, si quieren obtener este sólido nítido, lo único es que dejen un espacio de primero. Ajá, y luego ya hasta aquí empiezan a graficar esta tinaja. Y aquí, como pueden ver, ¿por qué el radio es tan grande? Porque estoy rotando respecto a X es igual a menos 2. Entonces, cada uno de estos cilindros van a ser cilindros bien bajitos, pero bien anchos. Entonces, más o menos así quedaría el cilindro. Muy bien. El radio es igual a 2 más X. La altura es igual a... ¿cómo la tenía aquí? 1 menos 2X más X al cuadrado. Y otra parte crítica. ¿De dónde a dónde integro? De 0 a 1. Sí, creo que en estos problemas juega a su favor no esbozar el sólido, porque si uno esboza el sólido, uno podría pensar de integrar de menos 2 a 1, una cuestión así, pero si no grafican todo esto, esta región comienza en X es igual a 0 y comienza en X es igual a 1. Porque lo de adentro es prácticamente... Hueco, No hay nada. sí, no hay nada. Ahora con arandelas, queda bastante interesante. Entonces otra vez el volumen es la misma expresión, 2pi, la integral de 0 a 1, radio por la altura de X, y ya solo sustituyo, mi radio es igual a 2X, la altura es todo esto, y como les decía aquí, si en algún momento quiero dar algunos puntos pequeños, nos vemos. Pueden integrar esto, pero aquí sería más que todo el planteamiento. Y solo quiero poner uno más de planteamiento. Quiero rotar respecto a una recta horizontal. Al rotar. Y posiblemente, ¿Qué estamos hablando? que ahora pueda cambiar un poco la instrucción. Y es igual, vamos a poner menos 3 para que se mire bien delgadito esa cuña. Ustedes vieron, aquí es importante estar bien orientados. Aquí sí que, si en su prueba de aptitud académica les fue bien en la parte de contar cubitos, van a tener una ventaja comparativa. Entonces otra vez volvemos a graficar esta cuñita. Pero ahora son, ¿cómo se llaman los anillos? Ahora son donas. Arandelas. De 0 a 1. Sí, es que las donas son circulares siempre, pero las arandelas son como fichas delgadas acá. Entonces y es igual a menos 3, va a estar hasta aquí abajo, posiblemente incluso más. Entonces digamos, ahora ¿qué sucede? Nos iríamos por unos cilindros. Si nos vamos por cilindros, tendríamos que integrar en el eje Y. Sí, pero mejor arandelas. Vámonos por arandelas. Entonces aquí voy a graficar como que media arandela toda, porque Son 2 radios. sí, son dos radios, Y eso multiplica por pi y los 2 radios al cuadrado. Ajá. Entonces aquí les debo media arandela, pero es que lo que pasa es que va a costar visualizarla. Demonios. Bueno. Ajá. Entonces tenemos que encontrar R1. Entonces vieron que es aquí R1. De acá para acá tenemos 3 más Y1. Y aquí solo va a volver a escribir que es igual Y1. Y1 es igual a 2X menos X al cuadrado. Y el Y2 es igual a 1. Sí, es más, sí. Sí, porque de aquí para acá recorro ya 3 y luego más Y1. Pero luego el radio 2, el radio externo. Ajá, es 1 más 3, lo cual es igual a 4, lo cual tiene sentido porque es como un cilindro. Entonces aquí ya tengo todo. R1 es igual a 2X menos X al cuadrado más 3. R2 es igual a 4. ¿Y de dónde a dónde integro? De 0 a 1. ¿No? De 0 a 1, ¿sí? Estoy haciendo mi arandela. Respecto de 0 a 1.
Sí. Ustedes vieron qué es lo que me encanta de este problema. Los límites de integración para los tres problemas son los mismos, pero... Pero, o sea, ¿por qué es de 0 a 1 y no de 3 a...? Ah, porque ¿dónde está empezando mi primera arandela? Mi primera arandela empieza en 0. Entonces, para sacar los límites de la arandela siempre es igual como que el eje X. Sí, porque las arandelas son perpendiculares al eje X, sí. Sí, aquí no te vas, aquí te irías si en algún momento Sí, uno... yo también me había pensado como de menos 3 a 1, pero Ajá. como que es en el eje Y. Sí, en el eje y no, eso lo tendrías que haber hecho si estuvieras trabajando con cilindros, pero aquí estos cilindros están feos porque tengo que encontrar inversas. Entonces aquí el volumen es simplemente igual a pi Por la resta al cuadrado. ajá. Los dos radios al cuadrado sigo integrando respecto al eje X. Aquí me quedaría 16 menos 2x menos x al cuadrado más 3. Y aquí, como pueden ver, esto no me interesa mucho. Incluso tal vez si les interesa el examen corto después, puede ser solo que planteen la integral de volumen. Y solo ahí les rota acá y... yo creo que ya me las pidió Andrés. ¿Ah? Yo creo que ahí se las quedó Diego. Pero pueden intercambiar notas. Si ya usaste mis notas, Pietro, se las das a Andrés y Andrés te da esta. Cristian, yo les pido dinero de la clase de jueves. Ahora, qué reserva tan anticipada. Sí, si aquí quieren graficar todo el sólido, llegaría hasta acá. Sí, por